a tocar hoy un tema a veces poco comprensible, pero que sí pasa a veces por nuestra conciencia. Estamos hablando de la ley de la no resistencia. ¿Qué significa esto? Intentamos explicarlo. Trataré de hacerlo lo más prolijo posible, a pesar de que el escrito llegado a nuestras manos tiene elementos de la cual es conveniente esbozarlo para evitar malos entendidos. Por ejemplo, una frase que creo es importante es la que dice: nada sobre la tierra puede resistir a una persona absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso, pues es perfectamente no resistente. Puedes desgastar una roca o barrer con todo en su camino. Esto es muy significativo, la apreciación aparentemente de los chinos. Significa que el agua fluye, ¿sí? El agua fluye. En cambio, cuando una persona se resiste, no fluye. Por consiguiente, somatiza problemas. Jesucristo dijo: no resistáis al mal. También sabemos que como esencia básica del universo no está en el esquema de la creación el mal. Sabemos que la maldad es una condición humana y proviene de aquello que podemos considerar como la caída del hombre en su prístino problema. Por lo tanto, estamos intentando claramente especificar esto de la no resistencia. Por eso hay que ir logrando el camino de evolución, de autoconciencia, de dominio sobre sí mismo. Y si uno logra esa capacidad, el hombre o mujer que está centrado y establecido en armonía, en equilibrio, en el justo pensar, en el equilibrio de sentimientos, aquel que no tiene esquemas negativos, o por lo menos en una cantidad bastante cuantitativa en horas, ese hombre no puede ser tocado o influenciado por los pensamientos negativos de otros. En realidad él solo podría recibir buenos pensamientos, pues él mismo emite solo buenos pensamientos. Se centra en aquello que es el fluir, la corriente de la vida. La vida es inequívoca, sigue hacia adelante y no tiene nada de malo, sino que el hombre hace de la vida o pone esa energía de la vida en condiciones contrarias y pone en movimiento entonces aquello que llamamos la ley del círculo. Cuando el hombre se resiste o la mujer, pueden entrar en un infierno interior, porque colocan a estos seres que se resisten en un estado de tormento. Ustedes, esto lo podríamos pensar en una situación familiar, en un hecho que aparece, que de repente ponemos resistencia a este hecho, incluso podemos tener o no razón, entre comillas, y de ninguna manera, pase lo que pase, el hombre debe salir de ese esquema de la vida que fluye, de esa armonía. Ustedes me preguntarán, pero es muy difícil. No se discute. Estamos tratando de buscar ese camino que nos va a colocar en aquellos estamentos o posibilidades de continuar en la tierra prometida. De lo contrario, no podremos estar o lograr esa libertad que tanto anhelamos todos y que no es la libertad como la piensa el hombre en lo que es la tercera dimensión. Es esa libertad eterna, es esa libertad profunda que está más allá de los avatares de las circunstancias humanas. Entonces, los maestros nos enseñan, o los buenos pensadores, en el tema de la no resistencia. Acá vemos una gran ley de transmutación basada en esto de la no resistencia. Porque muchos hombres en sus vidas vencieron. Es decir, su vida fue un tormento y fueron trabajando esta ley de la no resistencia, fueron
logrando esos pensamientos correctos, esa autoconciencia, ese desarrollo de su potencial interior no intelectivo, desarrollado desde un sentido equilibrado, y han logrado eso de transmutar esos malos momentos, aplicando otra vez otros basamentos espirituales. Y podemos aplicar el tema de la no resistencia no solamente en hechos espirituales, sino en hechos concretos. Esto se acerca mucho a las enseñanzas del yo superior, se entronca con eso, porque vamos a una cosa común, a una cosa que todos necesitan, el dinero. Y un ejemplo que una mujer precisaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia, fue acercada por motivos de negocios continuamente un hombre que la hacía sentirse muy pobre. Él hablaba sobre la carencia y la limitación y la pobreza, y ella se dejó penetrar, comenzó a contagiarse de sus pensamientos de pobreza, y entonces le tomó idea y lo culpó a él de su fracaso. Ella sabía que para demostrar su provisión debía sentir que había recibido una sensación de opulencia. Se dio cuenta un día que ella estaba resistiendo a la situación. No dejaba fluir eso que había aprendido en su momento. Ella conocía la ley de la opulencia, pero fue vulnerada por una manifestación contraria. Entonces, un día tuvo esa luz, se dio cuenta, y viendo dos poderes en lugar de uno, dijo: lo bendigo a este hombre y bautizo la situación en éxito. Dado que hay un solo poder, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad. Es decir, que trató de desviar esa energía producida por el hombre. Al poco tiempo conoció, por intermedio de este hombre, a otra persona que le entregó por un servicio prestado varios miles de dólares. Y el hombre se mudó a una ciudad distante, fumándose de su vida. Y ella había dicho, no se resistió a este hombre, sino que lo repito, bautizó la situación. Dado que hay un solo poder, Dios, este hombre está aquí para el bien y mi prosperidad. Y a través de ese hombre que estaba en lo contrario, conoció a esa persona que le dio a ella posibilidades de tener luego una providencia en una cantidad bastante ilimitada de dinero. El hombre desapareció de su vida y ella cambió de situación. Entonces, muchas veces cada persona, cada hombre es un eslabón en la cadena del bien. En ese caso ella pensó de no resistirse a esa situación que la presionaba de carencia y limitación por parte de este ser, y flexibilizó la situación. Dijo, también había pensado, cada hombre es un eslabón dorado en la cadena de mi bien, dijo a sí misma. O sea que todos los hombres son Dios en manifestación. Y fíjense cómo aplicó la filosofía espiritual y actuó a través de estas premisas y consiguió entonces desviar el curso de esa fuerza negativa, de esa resistencia que ella tenía en sí misma, se había contagiado a esa limitación. Y así ella pudo dar con su ejemplo la posibilidad de que nosotros podemos transmutar cualquier elemento contrario y desviar esa energía. Esta ley es cierta tanto para las cosas así concretas, y es cierta también para naciones tanto como para individuos. Bendecid a una nación, mandadle amor y buena voluntad a cada habitante, y es despojada del poder de hacer daño. Hay un decreto que ustedes conocen y que venimos haciendo siempre, que es prosperidad para el hogar, prosperidad para la familia, prosperidad, y a pesar de limitaciones, ustedes se pueden fijar que quizá alrededor de ustedes no hay carencia ni limitación. Y de repente he visto yo dentro de mi radio de acción, pidiendo por esta zona, por este barrio, la prosperidad en este momento crítico de ciertos tipos de comerciantes que supieron hacer de repente las cosas
y que no se sumaron a la idea del descontento, sino que fueron innovadores. Y de repente hemos visto cierta prosperidad, a pesar de que no se dio en este año una situación muy próspera. Sin embargo, se puede luchar en circunstancias desalentadoras. El hombre solo puede obtener la idea correcta de la no resistencia por medio del entendimiento espiritual. Si nosotros, si queremos entender todo lo que es abarcativo en todo esto, es a través de ese entendimiento espiritual y a través de hacerlo vida. Es decir, el entendimiento espiritual significa desarrollar intuición, hacer autoconciencia, pensar que la vida no es meramente en una sola dirección material. Entonces la gente confunde y trastoca los valores. Busca primero lo espiritual para después, si tiene tiempo, busca lo material y si tiene tiempo puede dedicarse al otro. No, yo primero esto. Y bueno, así es como pasan una vida sin decidirse a ningún cambio, a ningún crecimiento interior y aún menos a ningún servicio, por mínimo que sea. Cuando uno trata de usar esta ley a su favor, con sabiduría, nadie podrá caminar por encima de él. Dan otro ejemplo, por ejemplo. Si un día una persona esperaba con impaciencia una llamada telefónica importante, ella resistía toda llamada que entraba, es decir, evitó hacer llamadas para afuera, razonando que podría interferir con aquella que esperaba. En lugar de decir, las ideas divinas nunca chocan, las llamadas llegarán en el momento preciso. Dejando que la inteligencia infinita lo arregle, empezó a manejar las cosas yo misma, dice. Hice mía la batalla, no de Dios, y permanecí tensa y ansiosa. El teléfono no sonó por alrededor de una hora, y miré hacia él mismo y vi que el tubo había estado descolgado por este periodo de tiempo, y lo habían desconectado. Mi ansiedad, temor y creencia en la interferencia habían ocasionado un eclipse total del teléfono. Dándome cuenta de lo que había hecho, empecé a bendecir la situación inmediatamente. La bauticé éxito y afirmé, no puedo perder ninguna llamada que me pertenece por derecho divino. Repito, no puedo perder ninguna llamada que me pertenece por derecho divino. Estoy bajo gracia y no bajo la ley. Una amiga salió corriendo al teléfono público más cercano para notificar a la compañía que me conectaran en el aparato. Entró en un almacén lleno de gente, pero el propietario dejó a sus clientes e hizo la llamada él mismo. Mi teléfono fue conectado de inmediato y a los 2 minutos recibí una llamada muy importante y una media hora después la llamada que esperaba. Nuestros barcos llegan a puerto sobre un mar calmo. Mientras que el hombre resista una situación, la tendrá a su lado. Si se escapa de ella, la situación lo perseguirá. Es algo así como decimos siempre, dejar fluir, no presionar sobre una situación. Es decir, yo quiero hacer un programa de radio, yo quiero hacer tal cosa, tener tal proyecto. Si yo permanentemente estoy temeroso o presionando sobre esa situación, es muy seguro que esa situación no se va a manifestar. Y si se manifiesta será como en cuarto menguante, con fracasos. Por lo tanto, uno debe darse cuenta que cuando deja fluir, cuando es ese agua de vida, no por eso hay que estar en dejadez. Y que cada situación es muy particular, es incuestionable. Cada uno tiene que ver esa situación. Que al fin y al cabo es un orden, porque en la profundidad de su vida está ese plan que tiene que proyectar hacia el mundo, hacia el planeta. Cada hombre viene a proyectar un plan y los más responsables, los de más autoconciencia, vienen directamente a hacer un trabajo muy encomiable en este planeta que está exento de todo elemento vinculado a tener digamos, un retorno egótico de tipo personal. Muchas veces el servicio es ad honorem, el verdadero servicio que hay que hacer al planeta. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. En general, significa aceptar que la situación que en un momento dado parece adversa puede ser buena al final. No alterarse por la circunstancia, no desmoronarse, no conmoverse. Y acá
tenemos que se pone en marcha otra ley, la ley del impulso magnético. Ustedes la recuerdan, esa ley. Esa ley que muchas veces aclara nuestro panorama, nuestra vida, aquella ley que pone en movimiento, que atrae y repele. Muchas veces una situación inarmónica proviene de una inarmonía dentro de la persona misma. Una palabra, aquello que cada uno se conecta con su misma vibración. Que no hay en el hombre y la mujer ninguna respuesta emocional a una situación inarmónica. Y que cuando uno está equilibrado, cualquier situación inarmónica se desvanece para siempre. Y aquí vemos que el trabajo que debe hacer el hombre y la mujer es siempre consigo mismo en el aspecto que podríamos llamar individual, lo que no significa esto como una filosofía absoluta y desestimar el campo de esfuerzo o trabajo grupal, sino que muchas horas estamos con nuestra propia sombra solamente, con nuestro propio destino personal, individual, familiar, laboral, espiritual, religioso. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar ese Dios interno que tenemos. Tenemos que luchar contra esas adversidades que no están en este momento exentas en ninguna parte del mundo, a través de todo lo que es la civilización en su globalidad, como cosas buenas y cosas malas, pero que uno puede, a pesar de todo, vivir esa vida feliz permanente, porque la felicidad es una aceptación individual, es una plenitud que está más allá a veces de elementos concretos, manifiestos o materiales, sino está en el equilibrio de las cosas. Cuando una persona realmente va trabajando sus buenos pensamientos y sentimientos, los elementos se van equilibrando, tardarán tiempos, meses, años, pero llegará un momento en que la lógica se da y entramos en esa frase que todos conocemos: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Muchas veces las demoras, los contratiempos son los condicionamientos kármicos, son las situaciones y experiencias que tenemos que aprender. El desarrollo del orden, la voluntad, la sabiduría, el amor, la paciencia, la misericordia, elementos que son fundamentales y que el hombre los pasa de lado por considerarlos aparentemente obsoletos, pensando que son reemplazados por la razón raciocinante, y que es la que podríamos considerar la lápida de la sociedad. Otro de los ejemplos que dan estos escritos dice: un día hablaba por teléfono con un hombre a quien amaba mucho. Se volvió a mí y dijo: no confío en él, sé que me está mintiendo. Yo contesté: bueno, tú eres mentirosa, de manera que alguien tiene que mentirte a ti. Y puedes estar segura de que será justamente la persona de quien quieres la verdad. Al poco tiempo volvía a encontrarla y me dijo: estoy curada, no miento más. Es decir, que ella también era mentirosa. Le tocó su misma vibración. Le preguntó: ¿qué fue lo que te curé? Me contestó: he estado viviendo con una mujer que mentía más que yo. A menudo uno es curado de sus defectos, viéndolos en los demás. La vida es un espejo y encontramos solo a nosotros mismos reflejados en nuestros asociados. Esto me hace acordar a la ley de la analogía que la hemos visto más de una vez, en la cual nosotros nos ponemos mal por lo que tiene el otro y es lo que está en nosotros. No nos damos cuenta que está en nosotros eso que nosotros vemos como falencia y como defecto. Por eso tenemos que trabajar aquello que llamamos la comprensión, la tolerancia, relajar ese yo y esa vanidad que está muy, muy gorda en los seres humanos, principalmente en nuestro país. Y así recordamos entonces que nosotros debemos colocar un solo espejo, que es el espejo de aquello que es la ley absoluta. Y eso lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar para que ustedes reflexionen. Buscar esa ley absoluta en nosotros, para que lo que sea la vida sea eso. La vida fluye, la vida es absoluta. No admite nada. O sea, la persona que va contra la vida se hace daño a sí misma. Entonces, nosotros tenemos que discernir que lo que pasa dentro de una sociedad no es la vida misma, no es el agua ni el viento, sino las condiciones humanas y sociales, porque no nos hemos educado, hay mucha ignorancia en nuestro mundo, esa ignorancia la vamos transmitiendo de generación en generación a nuestros hijos, y esa ignorancia es en todo: alimentación, pensamiento,
proyecciones religiosas equivocadas, proyecciones intelectuales, es decir, también equivocadas. Estamos en la conciencia de error. Hasta que no relajemos el yo y no entendamos de que debemos reprogramarnos nuevamente, no vamos a poder seguir entonces viéndonos al espejo verdadero de lo absoluto, que es lo que tenemos que imitar, y no al espejo de la vida cotidiana, que es la conciencia de error. Jesucristo dijo: observad ahora, es el tiempo justo, aceptado. Hoy es el día de la salvación. Significa que vivir también en el pasado es un método de fracaso y una violación de la ley espiritual. Y hay un refrán muy común en nosotros: lo pasado pisado. Me parece que es muy importante. La gente, justamente cuando no trabaja la ley de resistencia, vuelve a hablar de la misma situación infortunada, permanente. Es algo que tenemos que aprender a salir rápidamente de esa situación infortunada, que generalmente es el pasado, y que nosotros lo hemos logrado, y quien se expresa lo ha logrado a través de mucho trabajo, de muchos años. Por eso Jesucristo dijo: este es el tiempo. Y podemos decir muchas veces: estoy en el tiempo de Dios. Yo soy el tiempo de Dios. Y otro de los ejemplos de fracasar en el pasado o de circunstancias es cuando la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. No tenía que mirar hacia atrás. Entonces ahí tenemos otro ejemplo también alegórico de que un elemento que no manejamos es volver a las situaciones que ya han ocurrido y de la cual debemos capitalizarlas hacia adelante o hacia el momento. Si es infortunada, tratar de no traer a nuestro plano mental, a nuestro plano de sentimiento, esos hechos que por otro lado van a contaminar nuestra corriente de vida y van a presionar para que no logremos una aceleración en nuestros cuerpos, que tenemos que lograrla para poder entrar en la nueva órbita a la cual estamos destinados. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. El hombre debe bendecir el pasado y olvidarlo, porque si no lo mantiene esclavizado, y bendecir el futuro, sabiendo que tiene preparado para él alegría sin límite, pero debe vivir el presente. Siempre el hombre vive el vivir plenamente el ahora. Eso lo hemos tratado muchas veces. Y esto tiene que ver de cómo vamos manejándonos para la ley de la no resistencia. Si vamos al pasado, nos estamos resistiendo un hecho. Entonces tratemos de estar en el momento presente. Otro de los ejemplos que dan, también muy concretos, dice: una mujer cerca de Navidad vino a mí quejándose que no tenía dinero para comprar regalos para el arbolito. Y dijo: el año pasado fue tan distinto, me sobraba el dinero y di unos regalos hermosos, y este año apenas tengo un centavo. Yo le contesté: nunca demostrarás dinero mientras seas patética y vivas en el pasado. Viví plenamente en el ahora y prepárate para dar regalos de Navidad, le dije. Cava tus zanjas y el dinero vendrá. Ella exclamó: ya sé lo que voy a hacer. Compraré cintas, sellos de Navidad y papel de envolver. Yo contesté: hazlo. Y los regalos de Navidad vendrán y se adherirán a los sellos. Esto también era demostrar valentía financiera y fe en Dios, ya que la mente razonadora decía: guarda cada centavo que tienes, ya que no estás segura de obtener más. Compró los sellos, el papel y la cinta, y unos pocos días después, antes de la Navidad, recibió un regalo de varios miles de dólares. El hecho de comprar los sellos y la cinta había impreso la expectativa en el subconsciente y abierto el camino para la manifestación del dinero. Le sobró tiempo para comprar todos los regalos como había hecho el año anterior. El hombre debe vivir suspendido en el momento. Mirad bien, entonces a este día tal es la saturación del alma, la salutación del alma. Él debe estar espiritualmente alerta, el hombre, la mujer, siempre aguardando las señales, aprovechando cada oportunidad. Un día dijo en forma continua: Espíritu infinito, no permitas que pierda una sola jugada. Y esa noche se me dijo algo muy importante: es muy necesario empezar el día con las palabras correctas. Haced una afirmación enseguida al despertar. Por ejemplo: sea hecha tu voluntad en este día. Hoy es un día de completamiento. Yo doy gracias por este día perfecto. Los milagros sucederán a los milagros y las maravillas nunca cesarán. Haced esto un hábito y veréis cómo milagros y maravillas ocurren en tu vida. Una mañana recogí un libro y leí: mirad maravillado aquello que está delante tuyo.
parecía ser un mensaje para el día y entonces lo repetí una y otra vez. Mirad maravillado aquello que está delante tuyo. Cerca del mediodía se me dio un considerable dinero que yo deseaba para cumplir un propósito determinado. Bueno, y así podemos dar muchos ejemplos de que situaciones contrarias se transmutaron en situaciones felices. Ustedes conocen estos decretos de opulencia, abundancia y aquello que es derecho divino del ser del hombre, el tener abundancia y hacer correcto uso de esa abundancia, y que la abundancia no es meramente una situación holgada económica. Muchas veces la abundancia puede ser felicidad, salud, sabiduría, orden y aquellas cosas que no solamente son bienes materiales. Y esa frase bíblica que dice: es derecho divino del hombre tener abundancia, sus graneros serán llenos y su taza desbordará. Esta es la idea de Dios para el hombre. Y cuando el hombre derrumba las barreras de la carencia en su propia conciencia, la edad dorada será suya y todo deseo recto de su corazón será cumplido. Esto nos obliga a pensar mejor, a no resistirnos. Hemos estado hechos concretos, no abstractos, pero la aplicación de esta ley de no resistencia hay que aplicarla en todas las circunstancias que nosotros tenemos. No resistirnos muchas veces a las circunstancias que aparecen en nuestra vida, porque a veces funciona esa ley del impulso magnético, esa ley que rechaza y absorbe, es decir, aquello que es bueno para el alma, en donde trabaja esta ley se va a manifestar. Lo que queremos como elemento negativo, ustedes se darán cuenta que a los días o al tiempo debía ser así, porque cualquier otra situación hubiese sido peor. Y hay un refrán que dice, muy conocido, que cuando se cierra una puerta se abre una ventana.